Un agradecimiento especial para Briviesca Barragán Leonardo por unirte. Tu apoyo es fundamental para nuestro crecimiento. También quiero dar la bienvenida a Hiyuto Mioka, quien se unió hace 3 días. Estamos encantados de tenerte en nuestra comunidad. Y un reconocimiento especial para Facundo Nahuel Eraso, quien ha vuelto a unirse después de 18 días. Es genial tenerte de vuelta en el clan Senju. Gracias a todos por ser parte de nuestro canal y del clan Senju. Juntos haremos cosas increíbles. Un agradecimiento muy especial para Cardial por unirte hace 15 días. Tu apoyo es muy valioso para nosotros. También quiero dar la bienvenida a Yair Extra, quien se unió hace 18 días. Es un placer tenerte en la comunidad del clan Uzumaki. Gracias a ambos por ser miembros de nuestro canal y por ser parte del clan Uzumaki. Estamos emocionados de compartir esta aventura con ustedes. Un saludo especial para Edis, por volver a unirse. Es genial tenerte de vuelta en nuestra comunidad. Tu apoyo es increíble y definitivamente estás loco, bro, en el mejor sentido, por ser parte de esta aventura. Gracias por ser miembro de nuestro canal y del clan Tsutsuki. Estamos emocionados de seguir compartiendo contenido contigo. Capítulo 6. Las exhibiciones Genin fueron el tema de conversación de la ciudad durante el mes hasta el día en que llegaron. Todo en Konoha estaba al máximo nivel. Todos intentaron dar lo mejor de sí para prepararse para las aldeas que los visitaban. Incluso mis primos y Hyuga no se habían quedado fuera de la emoción. Visitar el complejo para recoger un pergamino sobre el control de los principios me mostró que ya estaban trabajando en pintar todo de nuevo. Una locura. Especialmente considerando que hacían una nueva capa cada 2 años, y la última ni siquiera había sido hace 1 año. Fue una demostración de lo en serio que todos se tomaban esto. No podía juzgarlos. ¿No era yo muy parecido? Mi ninjutsu y taijutsu estaban pulidos a la perfección. Los sellos que había postergado implementar en mis flechas hasta que fuera más que lo suficientemente bueno para hacerlos yo mismo se completaron a toda prisa. No pudieron hacer todo lo que quería, pero sí lo suficiente. El principal proyecto pendiente era un sello para el arco en sí. Un sello que lo convertiría de un arco excepcionalmente bien elaborado a un arma ninja al nivel de las espadas de la niebla, o incluso del Raijin no Ken. Hablando del Raijin no Ken, mi tío incluso había sido lo suficientemente amable como para permitirme estudiar el arma. Un cambio notable después de meses de contenerme e insistir en que si quería construir algo similar, debería diseñar la matriz por mi cuenta. Estaba claro que la presión de la exhibición lo estaba afectando, al menos lo estaba volviendo mucho más servicial de lo habitual. Por otro lado, Atake Sakumo parecía haber decidido que no le importaba un carajo lo que iba a pasar ni cuándo iba a pasar. Había cumplido con su deber de avisarnos de lo que estaba pasando y de que nos habían registrado automáticamente por recomendación del propio Hokage, y volvió a la normalidad. Ya habíamos aceptado nuestra misión del mes, así que eso significaba que ahora pasábamos nuestro tiempo entrenando. Sensei, ¿puedes ayudarme con esto? Escuché la voz de Uzume desde el otro extremo del claro y me reí entre dientes. Ella había cogido el bicho como ninguna otra cosa. Todo su entrenamiento estaba orientado a ganar la exhibición de cualquier manera que pudiera. Ya aburrido de mi último, me alejé del pergamino sobre el que estaba inclinado y volví mi atención hacia ella. Su puño crujió con chakra de naturaleza relámpago mientras intentaba canalizarlo hacia su Gunbai, de todas las cosas, pero la madera simplemente parecía aceptar el chakra y no hacer nada con él. Flujo de chakra. Técnica interesante. Había incursionado un poco en ella para mis flechas después de recordar lo que Killer Bee podía hacer con un lápiz y la liberación de relámpago en el anime. Desafortunadamente, parecía que o bien la liberación de viento funcionaba de manera diferente, o había algo que me estaba perdiendo. El chakra que fluía hacia las flechas se cortó casi inmediatamente después de dispararlas desde mi arco. Bueno para un aumento inicial en la velocidad, pero nada más. Esa era la razón principal por la que quería estudiar el Raijin no Ken. Tal vez si pudiera canalizar chakra de naturaleza relámpago, entonces funcionaría mejor. Hasta ahora, no había tenido suerte con descifrar la técnica de sellado de mi tío, pero tenía la esperanza de que todo saliera bien más pronto que tarde. En el otro extremo del claro, Toshiro se balanceaba boca abajo sobre el arroyo con un solo dedo mientras buscaba afinar su control de chakra hasta el filo de un cuchillo. Definitivamente mejoraría su genjutsu, pero no estaba seguro de que ese fuera el mejor uso de su tiempo. Para ser completamente honesto, no era el mayor fanático del genjutsu como arte. Claro, ahora era poderoso, pero sabía lo que venía.
Otsutsuki no se dejaba llevar por el genjutsu. Por eso cada minuto libre que no dedicaba a la práctica del fuinjutsu lo dedicaba a trabajar en mi taijutsu. Tenía que asegurarme de que fuera la única habilidad que nunca descuidara. Pero eso no venía al caso, me volví hacia el clon que estaba a mi lado y noté que estaba tejiendo sellos casi sin parar. Esa era otra cosa que venía con la próxima exhibición. El jutsu del clon de sombra. Ya lo estaba usando como ayuda para el entrenamiento y había duplicado la velocidad a lo que podía trabajar en ciertas habilidades. Un clon trabajaba en ninjutsu en el campo de entrenamiento. Otro clon trabajaba en fuinjutsu con la abuela en casa, y yo pasaba todo mi tiempo haciendo entrenamiento físico y taijutsu o tratando de descifrar nuevos jutsu en mi mente. Lo primero fue porque era lo único que no podía conseguir que un clon hiciera por mí, y lo segundo porque era un aspecto del entrenamiento ninja que realmente disfrutaba. En ese momento, el pergamino sobre el control del chakra a través de cada tenketsu estaba resultando menos útil de lo esperado. Eso fue generoso. Para mí fue en su mayoría inútil. Sin embargo, no fue culpa de nadie en particular. ¿Quién podría haber previsto que alguien naciera con uno de los Hyuga Keke y Genkai pero no con el otro? Definitivamente no fue el autor de este pergamino en particular. Hizo mucho hincapié en el uso del Byakugan para monitorear el flujo de chakra a través del tenketsu. El Byakugan que yo no tenía del todo. Me esperaban momentos divertidos. Especialmente porque no podía ver otra forma de entender el Doton Tomu de Kakuzu antes de los exámenes. Quizás debería centrarme en otra cosa por el momento y volver con la cabeza fresca, dijo una voz desde mi lado, inclinándose sobre el pergamino. Lo cerré rápidamente y me volví hacia el intruso con el ceño fruncido. Mis ojos se encontraron con los de mi sensei y suspiré antes de ponerme de pie. Tenía razón. No ganaría nada golpeándome la cabeza contra el problema una y otra vez. ¿Entrenamiento de taijutsu? Le pregunté, tratando de aclarar algunas de mis frustraciones, y él respondió con una patada en la cabeza de la que apenas me moví. XXXXXX tal vez esta había sido una mejor idea de la que le había dado crédito a los superiores. Un estadio enorme en las afueras del pueblo. Probablemente vomitaría si llegara a ver la factura que esta cosa había cobrado. Pero cada asiento se había vendido por decenas de miles de yenes. Cada asiento estaba lleno ahora. Las entradas se habían vendido tan rápido que los civiles que querían asistir se habían visto obligados a comprarlas a precios aún más altos a los revendedores. Shorirama los llamaba revendedores. Por supuesto, tenía un nombre para ellos. Él era uno de ellos. Su estudiante había ganado alrededor de 500.000 yenes con la reventa. Por supuesto, el Hokage le había hecho devolver el dinero una vez que se enteró. Se decía en la calle que su intención asesina podría haberse sentido a millas más allá del complejo Senju cuando se enteró. Pero eso solo demostró cuánta demanda había existido para algo como esto. Los genin de las 5 aldeas principales y varias de las menores se encontraban en el centro del campo, siendo observados y señalados por los espectadores. Como Jounin Sensei, había recibido una entrada gratuita para sentarse entre los espectadores, y aquí podía tener una idea real de lo que se estaba sintiendo. En primer lugar, cuanto más distintivo físicamente era un shinobi, más atención recibía. Eso significaba que la mayor parte de la atención se dirigía a los genin de Konoha. Incluso de los comerciantes que provenían de otras aldeas. Pero para cada regla, había una excepción. Shorirama con su cabello y ojos oscuros atraía más atención que cualquier otro. Tal vez fuera la elección de la vestimenta. Casi se dio un golpe en la frente cuando lo vio por primera vez. El chico tenía un deseo de muerte y parecía decidido a suicidarse con un shinobi enemigo. No había ninguna posibilidad de que la armadura que había elegido fuera una coincidencia. Una armadura Senju antigua del período de los estados en guerra en el mismo rojo sangre que había preferido su abuelo. Se veía cómica en su cuerpo de 12 años, pero estaba claro que le quedaría bien con el tiempo. El pergamino gigante en su espalda hizo aún más para resaltar de dónde había sacado su inspiración. Su rostro era más afilado, más noble en apariencia y su cuerpo era más ágil, pero por lo que cualquiera podía ver a primera vista, era Hashirama en miniatura. Y casi como para no ser menos, su compañero de equipo había decidido ponerse un atuendo similar. El gunbai atado a su espalda no le hizo ningún favor al negar el parecido. Al estar uno al lado del otro, había oído a más de un shinobi extranjero susurrar a Hashirama y Madara al verlos a ambos. El hecho de que el dúo nunca hubiera luchado en la primera gran guerra shinobi no había contribuido a disminuir su renombre en el extranjero.
Y ahora, para bien o para mal, sus estudiantes iban a ser considerados como la segunda venida del legendario dúo fundador de Konoha. Damas y caballeros presentes. Una voz resonó en la arena. Una voz familiar. Jiraiya la situó, una vez que echó un vistazo a la cabina de comentaristas. Jiraiya estaba allí con su habitual sonrisa amplia, al lado de un anciano arrugado. La armadura que llevaba lo marcaba como un samurái de Tetsu no Kuni. Podía ver la estrategia. Jiraiya estaba allí para proporcionar comentarios sesgados hacia Konoha, mientras que el samurái ofrecía un contrapunto neutral. Era claramente una obertura para evitar que los invitados se sintieran ofendidos. El Hokage realmente había pensado en todo. Y Sakumo sabía que incluso con el samurái como contraparte, los civiles aún estarían más influenciados por las palabras de Jiraiya. Su voz bulliciosa y su tono encantador tenían esa habilidad. Bienvenidos a la primera gran exhibición Genin. Tenemos shinobi de todas las mejores aldeas, e incluso Iwa está aquí con nosotros. La última parte de la oración recibió abucheos de una sección de la multitud, pero todos lo tomaron con buen humor como era su intención. Los ojos de Sakumo buscaron entre los genin, contando los números que venían de cada aldea con un ojo perspicaz. 3 tareas. Cada una de ellas se desarrolla en este mismo escenario, cada prueba será una sorpresa para nuestros queridos y encantadores genin que participan en esta exhibición, así que pueden estar seguros de ver la adaptabilidad y el genio de nuestra exhibición genuina y completa, dijo, provocando murmullos de la multitud que esperaba ansiosamente el comienzo de las pruebas. Los murmullos se convirtieron en jadeos de sorpresa cuando se revelaron 2 pantallas gigantes en cada extremo de la arena. El cuerpo de sellado de Konoha ha diseñado un dispositivo para garantizar que puedas ver cada segundo de la acción desde la comodidad de tus asientos sin forzar el cuello. A través de algoritmos innovadores y matrices que me duelen la cabeza de solo pensar en ellas, estas pantallas van a utilizar pequeños receptores que seguirán a cada equipo para garantizar que podamos ver lo que están haciendo. Sus palabras emocionaron a los civiles, pero el shinobi comenzó a susurrar en voz baja. Sakumo resistió el impulso de sonreír. Cualquier plan que tuvieran los extranjeros se vería completamente descarrilado por el hecho de que tendrían los ojos puestos en sus genin durante cada paso del proceso. Su miedo de que esto se usara como una oportunidad para matar a los genin de Konoha en una serie de accidentes se disipó por completo. Ningún shinobi que se precie haría algo tan deshonesto frente a los civiles. De una forma u otra, todos se esforzaron por fingir ser compañeros honestos y rectos ante su clientela civil. Pequeños dispositivos, dorados con alas que se movían tan rápido como las de un colibrí, volaron por la arena, adhiriéndose a cada equipo genin. Como por arte de magia, las pantallas cobraron vida, mostrando las caras sonrientes, ceñudas o inactivas de los distintos genin. Shorirama saludó con la mano a su dispositivo y la pantalla de su equipo creció hasta cubrir la mayor parte de la pantalla, mientras que las pantallas más pequeñas quedaron relegadas a un costado. Por supuesto, la vista cambiará con el tiempo para ofrecerte la mejor vista de la mayor parte de la acción, dijo Jiraiya. Un dispositivo impresionante, comentó su taciturno compañero samurái. De hecho, el equipo de sellado de Konoha es uno de los mejores del mundo, después de todo. Pasando a la primera tarea, mi compañero, el señor Yoro Musa de Tetsu no Kuni, presentará la primera prueba. La primera tarea es un laberinto. En unos segundos, el laberinto se formará, cubriendo la mayor parte de la arena. Alrededor del laberinto habrá pistas que debes resolver para saber la ruta correcta a seguir. Todas las rutas incorrectas están atrapadas en el cielo. Solo la ruta correcta estará libre de trampas. Los primeros 15 equipos que logren salir del laberinto pasarán a la siguiente etapa. Pronunció sus palabras con un tono brusco que amplificó su impacto. Incluso los genin comenzaron a susurrar preocupados para sí mismos. Por supuesto, cualquier combate está prohibido dentro del laberinto. El uso de ninjutsu para destruir o afectar el laberinto de cualquier manera también está prohibido. Cualquiera de los dos te descalificará inmediatamente. Estamos observando. En ese momento, se detuvo. Entonces, el suelo alrededor de la plataforma en la que se encontraba el genin comenzó a vibrar. A su alrededor, las paredes comenzaron a levantarse del suelo. Los civiles se quedaron sin aliento al ver cómo se formaba el laberinto ante sus ojos. Sakumo sabía que debía haber sido el trabajo de docenas de maestros de liberación de la Tierra trabajando en conjunto hacia un solo objetivo. Pero incluso eso, era impresionante que el laberinto se estuviera formando en tiempo real. Al notar el patrón en el que se elevaba el laberinto, cambió esa impresión.
El laberinto ya se había formado. Probablemente se había construido y mantenido bajo tierra. Ahora, solo tenían que levantarlo de nuevo. No era una tarea fácil, de ninguna manera, pero aún así era menos impresionante que construir un nuevo laberinto desde cero. Sobre cada entrada del laberinto hay un número. Hay 90 entradas para los 90 equipos inscritos en los exámenes. Muévanse hacia la que coincida con su número de registro. Su equipo se movió hacia la 47ª entrada mientras observaba a Shorirama intercambiar pullas con su amigo Uchiha, el primo de Uzume, antes de que el chico se fuera para unirse a su equipo. Esos dos eran más adecuados para las comparaciones con Hashirama y Madara. Shorirama y Uzume apenas podían pasar una hora en presencia del otro antes de comenzar una pelea. Ahora comiencen, se escuchó la voz de Jiraiya y cada equipo corrió. Se giró hacia la pantalla para ver a su equipo. El laberinto estaba cubierto desde arriba, probablemente para evitar que algún genio decidiera saltarlo todo. XXXXXX Shorirama de Senjuel ya sabía de las pantallas con anterioridad. Incluso se le había ocurrido la idea de modelar los receptores a partir de las snits doradas. Tobirama le había dado la tarea a la abuela hacía unos meses, y cuando ella se esforzaba por encontrar un buen factor de forma para los dispositivos receptores, yo le había dibujado un diagrama de una snitch dorada, y el resto era historia. Era perfecto. Sus cuerpos esféricos significaban que podían contener una escritura de Fuinjutsu sorprendentemente larga tanto dentro como fuera de sus cuerpos. La matriz en sí era una obra de arte al nivel de las grandes armas que había por ahí. Ciertamente, más compleja que el Raijin no Ken. El poder de atacarse a sí mismo a la firma de chakra de un genin, de impulsar alas y seguir a dicho genin por todas partes, de impulsar receptores visuales que funcionaban en la misma longitud de onda que el ojo humano, y luego transmitir todo a las pantallas. Comparativamente, las pantallas eran simples. Más complicadas que cualquier cosa que pudiera hacer, pero aún más simples que los receptores. Las pantallas tomaban datos de los receptores y los mostraban. Eso no era difícil. La parte difícil era diseñar una matriz que decidiera qué transmisión era la más interesante y magnificarla mientras relegaba el resto a una vista más pequeña. Funcionaba un poco como las computadoras que conoció en su vida anterior. Siempre había pensado que el Fuinjutsu era una trama como la programación, y la matriz detrás de las pantallas era el ejemplo más claro de esa similitud. Estaba entrenada en algunas señales de lo que haría un buen contenido, y estaba entrenada para priorizarlas en función de una lista fija, pero también le enseñaron que cuando dos escenas fueran igualmente interesantes, priorizaría la que tuviera una diadema de Konoha visible. Cuando ambas tuvieran eso, básicamente lanzaría una moneda y decidiría al azar. El cuerno sonó y tanto él como sus compañeros de equipo entraron en el laberinto. Notó que estaba cubierto del mundo exterior con un impresionante nivel de aislamiento. Los gritos de la multitud se habían apagado cuando entraron. Incluso la luz del exterior no los alcanzó en el laberinto. En cambio, estaba iluminada por extraños cristales en las paredes. Su primer obstáculo fue el hecho de que había dos caminos esperándolos después de que entraran. Toshiro comenzó a hurgar en sus bolsillos en busca de un bloc de notas. Lo más probable es que decodificara el criptograma obvio. Uzume había caminado hacia adelante para mirar cada camino con su Sharingan. Probablemente tratando de decir que Ruta estaba atrapada con su vista mejorada. Soltó una tos falsa para llamar su atención. Esta prueba será fácil. Fácil para mí, al menos, se jactó, sabía que estaba alardeando mientras se agachaba y colocaba la palma de la mano en el suelo. Las reglas decían que no se les permitía usar ninjutsu para afectar las paredes de ninguna manera. No decían nada sobre usar chakra para sentirlas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Toshiro. Todo este laberinto fue hecho con ninjutsu, por lo que será un poco más difícil, pero una de las aplicaciones más avanzadas del entrenamiento de afinidad con la naturaleza terrestre es la capacidad de sentir formaciones terrestres. Estoy usando esa habilidad para construir un mapa del laberinto en mi cabeza y encontrar qué ruta conduce a la salida, les dijo. Entonces, ¿esta prueba favorecerá a Iwashinobi?, preguntó Uzume con una mano en su Gumbai. El combate no estaba permitido en esta prueba, pero sus dos compañeros de equipo estaban claramente nerviosos. Sakumo les había inculcado un nivel saludable, o no saludable, según a quien le preguntaras, de paranoia. Esta habilidad es algo con lo que la mayoría de los chunin ni siquiera están familiarizados.
Si favorece a cualquier genin de Iwa, entonces sería un prodigio que no habría tenido ninguna dificultad con la prueba, sin importar de qué se tratara, respondió, apaciguando sus preocupaciones de que su aldea natal hubiera decidido complacer a otro. Lo tengo, dijo. Síganme, les dijo a ambos, recibiendo una respuesta afirmativa de Toshiro y un asentimiento a regañadientes de Uzume mientras la miraba hasta que ella respondió. Su habitual estupidez no iba a ser aceptada aquí. Ella había mejorado, seguro. Un año de estar en el mismo equipo con ellos y entrenar con ellos significaba que mucha de la agresividad original había desaparecido rápidamente. Ella no era lo que él describiría como una amiga, pero definitivamente estaban al nivel de conocidos amistosos. Con Toshiro, ella había forjado una amistad más genuina que la relación de trabajo que compartían. A él no podría haberle importado menos, al no tener el tiempo ni la paciencia para lo que veía como estupideces egoístas. Siguieron su mapa mental al pie de la letra. Incluso cuando oyeron que las trampas se activaban en el laberinto, nada los afectó mientras avanzaban por la ruta completamente libre de trampas. Otra cosa que había notado mientras trazaba el mapa del laberinto era que todas las rutas con trampas conducían eventualmente a salidas, pero eran tan tortuosas que tomaría al menos el triple de tiempo cubrir esas rutas. Un shinobi lo suficientemente decidido y hábil podría hacerlo, pero no sería fácil. Pensó que esta prueba probablemente sería la que le llamaría menos la atención, casi en oposición directa a las órdenes que había recibido de mostrarle al mundo que la próxima generación de Konoha era tan fuerte como sus predecesores y advertir a las otras aldeas que no consideraran la guerra, pero pensó que terminar esta prueba primero ayudaría mucho a proyectar esa imagen. No tanto como caminar a través de todas las trampas como un dios inevitable e indomable, pero eso sería estúpido. Su trabajo no era demostrar que los shinobi de Konoha tenían más fuerza que ingenio. Probablemente lo contrario, según pensaba él. Se encontraron con una sección del laberinto con 5 caminos y un acertijo garabateado encima. Al leer el acertijo, esbozó una sonrisa. Hablo sin boca y escucho sin oídos. No tengo cuerpo, pero cobro vida con el viento. ¿Qué soy? Le encantaban los acertijos. Caminaron hacia el cuarto camino y notó que cada paso que daban resonaba audiblemente en sus oídos. Eco. Esa era la respuesta al acertijo. Podía imaginar cuánto tiempo habría tenido que pasar otro equipo para superar un desafío como ese. Miró las paredes circundantes. Lo que otros habrían confundido con rasguños, él identificó correctamente como una matriz de sellado. Una matriz de sellado familiar. La misma que el clan de su madre usaba para sus habitaciones personales para evitar que los portadores de Sub-Yakugan se volvieran demasiado pálidos. Apartó sus pensamientos de su madre. No podía permitirse una distracción en este momento. Caminaron hacia adelante y se encontraron cara a cara con otro equipo que caminaba en la dirección exactamente opuesta. El equipo de Iwa tenía 3 shinobi. Un chico más grande, años mayor que parecía lo suficientemente musculoso como para aplastar la cabeza de Toshiro con su agarre, una chica ágil con mangas que le llegaban más allá de las manos y le impedían ver sus dedos, y un tercer chico con el pelo castaño rojizo peinado hacia un lado y una sonrisa maliciosa en el rostro. Tanto su equipo como el de ellos se vigilaban cuidadosamente entre sí mientras se aseguraban de pasarse el uno al otro con el mayor margen posible. Nadie quería arriesgarse a que se desatara una pelea que los hiciera salir a todos del laberinto. Cuando finalmente se pasaron el uno al otro, se aseguró de no darse la vuelta para verlos salir. Uzume tenía paranoia más que suficiente para los 3, mientras los observaba atentamente con ojos rojos como la sangre hasta que doblaron la esquina. El chico Senju no se veía tan bien. Su compañero de equipo Uchiha es mucho más aterrador. Escucharon una voz que sospecharon que pertenecía al chico pelirrojo que venía de la esquina que el ninja de Iwa acababa de rodear. Uzume se pavoneó visiblemente ante el cumplido involuntario mientras se reía entre dientes. No tenía necesidad de lucir amenazador o intimidante. Los animales más pequeños se inflaban para parecer más grandes y más malos de lo que realmente eran. Él no era un animal pequeño. No tenía necesidad de intimidar con su apariencia, había dejado que su fuerza hiciera eso por él. La siguiente bifurcación en el camino tenía 2 caminos. Había una ecuación compleja garabateada sobre la ruta que ni siquiera se molestó en leer una vez que vio la sierra cuántas variables tenía. Lideró a su equipo hacia la izquierda y ellos lo siguieron. No se habían topado con una sola trampa. Sabía que Uzume estaba atento y que tanto él como Toshiro estaban haciendo un seguimiento de sus alrededores a su manera.
Él a través del chakra de naturaleza terrestre y Toshiro a través de su recién descubierta afinidad por la detección del chakra. El camino conducía a otro camino que conducía a una enorme sala con puertas por todos lados. El rompecabezas estaba grabado en el suelo. Sonrió y se dirigió a un camino que se encontraba a unos cuantos caminos de distancia del que habían atravesado. Mientras caminaban, notó que otro equipo salía de otro de los caminos. Un equipo con el atuendo tradicional de las nubes. El único del equipo que le llamó la atención era un chico incluso más joven que ellos con el pelo largo bicolor, mitad verde mitad blanco. Era lo suficientemente notable como para que estuviera seguro de haber visto esa combinación particular en el anime antes. El camino por el que caminaron conducía a otra intersección, y esa conducía a otra, hasta que finalmente vieron literalmente la luz al final del túnel. Disminuyó la velocidad para dibujar un sello cerca de la salida como un pequeño regalo para quien viniera después de ellos. El laberinto había sido iluminado con cristales luminosos, pero eso no se comparaba con la luz del sol que entraba desde afuera. Salió del laberinto primero entre los rugidos de la multitud. Sonrían y saluden, muchachos, les dijo a sus compañeros de equipo con una sonrisa brillante en su rostro. El primer equipo en completar la primera prueba es el equipo 47 de Konoha. Senju Shorirama, Uchiha Uzume y Takeada Toshiro, la voz familiar de Jiraiya resonó en todo el estadio. Nota de la autora. Ya hemos terminado la primera etapa. Ahora hay que preparar el terreno para el segundo examen. Los próximos 3 capítulos están disponibles en el sitio de Patrons, mismo nombre de usuario que aparece aquí, así que si quieres apoyar mi viaje, no dudes en echarle un vistazo, pero no te preocupes si no puedes. Todo aparecerá aquí a su debido tiempo. Capítulo 7. Cuando vio que Shori se detenía para garabatear el sello, supo que no saldría nada bueno de ello. Al menos, habían terminado con el examen. Se demostró que tenía razón cuando el siguiente equipo que se acercaba al túnel final pasó por encima del sello. Fue solo la naturaleza observadora de Shikaime lo que le permitió notar el brillo en el suelo antes de que el sello se activara. Activó su jutsu de sombra y de alguna manera lo usó para arrojar a sus 2 compañeros de equipo fuera del túnel mientras ella se hundía en el suelo. Salió a la superficie fuera del túnel unos segundos después, pero nadie le prestó atención. Toda la atención estaba en la salida destruida. El sello de Shori había hecho que el túnel implosionara sobre sí mismo, por lo que todos dentro del correo estaban esencialmente sellados dentro por la piedra que formaba el camino. Más bien, toda la atención oscilaba entre la salida y el rostro brillantemente sonriente de Shori. Él quería encogerse sobre sí mismo mientras la pantalla ampliaba su propia transmisión. Su piel se veía pálida en la gran pantalla. Estaba claro que quería estar en cualquier lugar menos allí. Uzumi miró fijamente al receptor. Su mirada se disparó desde la pantalla de una manera que mostraba su claro desdén por todos los que miraban. Shori, por otro lado, sonrió y saludó. Estaba sonriendo. Una sonrisa brillante que dejaba claro que no le preocupaban los gritos de que era un tramposo que provenían de ciertas partes de la multitud. Toshiro estaba empezando a temer que el campo se vería invadido por espectadores enojados cuando sonó la voz del comentarista. Una táctica brillante del equipo de Konoha. Sellar la entrada para evitar que otros puedan pasar fácilmente, dijo el samurái con un zumbido de aprobación, dejando en claro que nada de lo que había hecho Shori iba en contra de las reglas. Mejor aún, utilizó Fuinjutsu, que nunca se mencionó en las reglas, y esperó hasta que terminó con el examen antes de permitir que su trampa surtiera efecto. Una táctica brillante, de hecho. Pero no dudemos en dejarlo pasar por el segundo equipo que pasó esta etapa, el equipo 66 de Konoha. Yamanaka Inoken, Nara Shikaime y Akimichi Choni. Las palabras de Jiraiya acabaron con los susurros mientras todos aplaudían al equipo de Shikaime. Mejor aún, la pantalla decidió mostrar una repetición de ellos escapando de la trampa. XXXXX al final del día, tardó 1 hora en que alguien finalmente completara el laberinto de nuevo. Era el equipo que habían pasado de Iwa. Llegaron a la salida sellada, como muchos otros equipos lo habían hecho. Pero en lugar de tomarlo como un callejón sin salida como los otros equipos, el musculoso avanzó para examinar el sitio del derrumbe. Intercambió palabras con sus compañeros de equipo y luego caminaron hacia atrás antes de que el de cabello rojo hiciera un solo sello con la mano, el sello del tigre. En lugar de una bola de fuego, exhaló varias pequeñas bolas de lava. Se estrellaron contra el derrumbe y salieron disparados. El bloqueo en la salida se levantó y caminaron a través. El cuarto equipo en pasar fue el de Izuku.
Solo el cuarto por un tecnicismo porque parece que se habían topado con el equipo de Uraume en algún punto del laberinto y luego decidieron trabajar juntos para completar el resto. Uraume dio un paso atrás para permitir que Izuku pasara primero. Toshiro notó que los 4 equipos Genin que se habían graduado con él habían estado entre los 5 primeros. El siguiente equipo era el chico de pelo bicolor al que Shori había estado mirando durante un rato. Se dio cuenta de que estaba mirando su video incluso antes de que llegaran a la salida. Posteriormente, los equipos comenzaron a pasar a un ritmo constante. En total, la primera etapa había durado casi 3 horas de principio a fin. La broma de Shori definitivamente había alargado la prueba más allá de todas las expectativas. Ahora que tenemos los primeros 14 equipos, podemos terminar la tarea, sonó la voz de Jiraiya antes de que el máximo comenzara a abrirse. Los que aún estaban dentro estaban visiblemente decepcionados al descubrir que habían perdido y habían sido descalificados. De un solo golpe, habían pasado de cientos a 14 equipos Genin. Espero que todos hayan disfrutado de esta tarea más tranquila. A partir de ahora, nos lanzaremos directamente a la acción, dijo Jiraiya, y el suelo comenzó a vibrar de nuevo. Todos los Genin que habían pasado habían sido devueltos a la plataforma central, mientras que todos los demás fueron obligados a evacuar el campo. Toshiro notó que, aparte de su clase Genin, otro equipo había pasado de Konoha. Un equipo había pasado de Kumo y otro de Iwa. 2 equipos habían pasado de Suna. Sorprendentemente, 3 equipos habían pasado de Kiri. Un equipo había pasado de la aldea de la cascada oculta, y los 2 últimos equipos habían venido del país del agua caliente y del país de la hierba respectivamente. Las 5 aldeas principales estaban representadas, pero Konoha tenía la mayoría. Observó cómo el campo se movía. 2 colinas comenzaron a elevarse desde la tierra circundante con banderas en ellas, una roja y otra verde. Para la segunda prueba, tenemos un nuevo juego que jugar. En este, los 14 equipos deben estar a la vista de todos ustedes, los espectadores. Se llama Rey de las Banderas. Como pueden ver, hay 2 colinas y 2 banderas en el campo de juego. Su tarea es sencilla. Cada equipo debe trabajar por su cuenta para completar uno de los 2 objetivos: tomar la colina o tomar la bandera. Tomar la colina significa que las únicas personas en la cima de la colina sean miembros de su equipo. Por cada 30 segundos que un equipo mantenga la colina, obtendrá 20 puntos. Si la colina está en disputa, es decir, si las personas en la colina son miembros de más de un equipo, entonces los puntos se compartirán entre los equipos de manera equitativa. En cuanto a las banderas, la regla que involucra a las banderas es simple. Tomar la bandera significa tener posesión de la bandera al final de la etapa. Cada bandera vale 200 puntos. Los 5 mejores equipos al final pasarán a la etapa final de esta exhibición, dijo, y continuó durante un largo periodo que traté de seguir con mi mejor esfuerzo. Me recordó a 2 juegos de mi pasado, y también me dijo que la abuela Mito tuvo un papel más importante en su diseño del que dejó ver. Ya le había hablado de King of the Hill y Capture the Flag antes. De hecho, era un juego que disfrutaba jugando conmigo, con figuritas, por supuesto. Teníamos unas marionetas geniales que funcionaban con Fuinjutsu y podían moverse de muchas maneras. Supongo que diseñar esta prueba de esta manera me daría algún tipo de ventaja. Para que quede claro, las banderas no deben ser retiradas de sus astas y no deben ser escondidas en absoluto durante la prueba. ¿Todos entienden las reglas? No esperó una respuesta. Bien. Tienen 3 minutos para pensar en una estrategia entre ustedes, dijo finalmente Jiraiya y apagó la transmisión de su micrófono. El zumbido de la multitud me carcomía mientras charlaban sobre la indudable y emocionante tarea. Me volví hacia Uzume y Toshiro y comencé a hacerles señas. ¿Concentrarse en las banderas? Pregunté primero. Negativo. Eso es lo que pensarán la mayoría de ellos también. Tener que mantenerlo a la vista de todos significa que pronto terminaremos en una situación como la de quien quiera que obtenga la colina, sin el beneficio de la posición elevada, respondió Uzume, haciendo señas furiosamente. Pensé en sus palabras y asentí. Proporcionaba una ventaja sobre la colina: movilidad. Pero al final del día, tendríamos que luchar contra todos los que no iban a luchar por las colinas. Traté de pensar en un plan, pero literalmente la única otra opción era luchar por la cima de la colina. Sabía que esa era la opción que prefería Uzume. Tanto porque ella era ese tipo de persona, como porque literalmente nos la firmó. Tendríamos que luchar contra al menos la mitad de la gente que está aquí nosotros solos. Y tenemos que asegurarnos de que no se queden en la colina en grandes cantidades porque dividir esos puntos sería terrible.
Le respondí con señas. Ella quería responder con señas antes de que Toshiro se interpusiera entre nosotros. Uzume ya no era antagónica conmigo, no tanto como antes, pero todavía estábamos lejos de ser amigos. Compañeros de equipo tal vez, pero no amigos. Tengo una idea, dijeron sus dedos por él. ¿Cuánto tiempo te llevará construir una barrera que rechace a los forasteros? ¿Cuánto tiempo podrás mantenerla en pie? Ambas preguntas me fueron dirigidas a mí. Como ya conozco el guión para uno excelente, probablemente me llevará unos 3 minutos con clones. Y en cuanto a mantenerlo, puedo aguantar horas si no me atacan. Bajo un ataque fuerte, tal vez 30 minutos, pero después estaría muerto de pie, le dije. Ser un cuarto Senju y un cuarto Uzumaki significaba que tenía reservas de chakra que avergonzaban a algunos Jounin. No era Naruto, de ninguna manera. Con unos 6 clones de sombra, estaba agotado. Pero no me faltaban reservas en lo que respecta a las reservas. Bien. Mi idea es esta. Uzume y yo te damos tiempo para hacer la barrera y una vez que puedas levantarla, nos relajamos en la cima de la colina. Hizo señas. Era una buena idea, pensé. Mejor que todo lo que tenía. Se lo firmé a ambos, y Uzume firmó su disposición poco después. Podría luchar hasta el contenido de su corazón, por lo que probablemente calmaría el ansia de batalla en su sangre Uchiha. Me abofeteé a mí mismo ante ese pensamiento. Estaba cometiendo cada vez más errores. Cuanto más tiempo pasaba en el recinto del clan, leyendo pergaminos de jefes de clan anteriores y hablando con el tío abuelo, más propaganda anti-Uchiha me metían por la garganta. Era algo sutil e insidioso. Como cuando Senju Benimaru, el 17º jefe del clan, había escrito que los Uchiha tenían una ansia natural por la batalla, ignorando que a nosotros los Senju nos gustaba luchar tanto como a ellos. Después de todo, empezamos la mitad del conflicto entre nuestros clanes. Incluso ignoró a Senju Kenpachi, a quien le encantaba pelear tanto que estuvo cerca de acabar con todo el clan Uchiha, pero permitió que los sobrevivientes se fueran simplemente porque quería que se hicieran más fuertes y le presentaran una buena pelea. Mis pensamientos se fueron de mi cabeza cuando alguien caminó hacia nosotros. Izuku. Tenía a sus 2 compañeros de equipo detrás de él. Le sonreí y él me devolvió la sonrisa. Vi tu plan. Queremos entrar, dijo. No me estaba hablando a mí. Le estaba hablando a Toshiro. Y mi siempre afable compañero de equipo se volvió hacia él con una sonrisa aguda en su rostro. Vete a la mierda, me atraganté. En realidad me atraganté con el aire y tuve que agacharme. Me perdí la siguiente parte de la interacción. Podríamos arruinar fácilmente todo el plan si quisiéramos. Déjenos entrar. Además, si quieren cubrir al señor maestro de las focas allí, entonces ustedes 2 no serán suficientes, dijo. Espera, ¿cómo supiste nuestro plan? Interrumpió antes de que Toshiro pudiera responder. Él mostró su Sharingan por un segundo y casi me golpeó la cara con la mano. Por supuesto. El punto es que queremos entrar. Tenemos los números para ayudarte a hacer que esto funcione, dijo, todavía hablando con Toshiro. Está bien, pero harás exactamente lo que yo te diga. Por supuesto, capitán, dijo con una sonrisa sincera en su rostro. Ahora que estoy involucrado en esto, digo que probablemente deberían dejar de asumir que son los únicos que hablan el código Ambu. Vi a Uraume mirándolos antes con sus ojos, y la mirada de Shikaime no ha abandonado a su equipo desde que comenzaron su pequeña sesión de estrategia, dijo. Quería hundirme en el suelo, avergonzado por haber cometido un error tan de novato. Había recurrido al protocolo de operaciones estándar para las misiones, sin tener en cuenta que estábamos rodeados de ninjas de Konoha. Si alguien hablaba el código en nuestro grupo de un año, entonces Shikaime, Izuku y Uraume serían mis primeras opciones fuera de mi equipo. ¿Crees que vendrán por nosotros? Le pregunté. Solo un tonto intentaría luchar contra ti y Uzume-chan trabajando juntos. Probablemente trabajarán en equipo sin ustedes. Pero si tienen la oportunidad, dudo que lo duden. Asentí ante sus palabras. Bien. Ahora, completemos el plan, dijo, cambiando al inglés. Sonreí al ver las caras confusas que nos rodeaban. Enseñarle el idioma a Izuku para que pudiéramos planear bromas y fingir que se me había ocurrido a mí estaba dando sus frutos incluso ahora. Cuando él e Izuku completaron el plan, se volvió hacia sus compañeros de equipo y les dijo, solo sigan mi ejemplo cuando suene el timbre. Será un poco como la formación 7, pero notarán el giro cuando suceda. Toshiro asintió con un encogimiento de hombros, pero Ume miró entre Izuku y yo durante unos segundos tensos.
casi como si estuviera decidiendo si sería una buena idea colaborar o no. Finalmente, señaló su capitulación con un lento asentimiento. Le devolví uno, agradecido. No era idiota. Este plan sería notablemente más difícil sin su cooperación. Después de todo, ella era fácilmente una de las genin más fuertes aquí. Me volví hacia el equipo de Izuku y lo vi comunicarse con Kizuru Moikane. Ver eso me recordó que no había visto mucho al heredero de Kurama últimamente. Moikane y yo éramos amigos más distantes, por lo que era comprensible que no nos viéramos tan a menudo, pero Kizuru era uno de mis mejores amigos. Caminé hacia adelante, pasando junto a Izuku una vez que terminó y puse una mano en el hombro de Kizuru para llamar su atención. Me miró, sorprendido. Sonreí para calmarlo, pero eso no funcionó tan bien como debería. Todavía se sonrojó de vergüenza y dio un paso atrás. ¿Cómo has estado, Kizuru? Te extrañamos en la última reunión, le dije, haciendo la pregunta en silencio. He sido encantador, Shori. He tenido lecciones con algunos ancianos del clan que realmente no se pueden pasar por alto. Tal vez puedas ver lo que aprendí en la siguiente etapa, dijo con una sonrisa que le devolví. Por supuesto, nuestra conversación terminó rápidamente cuando sonó el timbre. Me volví hacia la pantalla y vi que estaba comenzando una cuenta regresiva. Quedaban 7 segundos. Nos pondremos al día cuando esto termine. Lo prometo, dije y me giré para mirar la colina en la que habíamos elegido morir. El de la izquierda, que tenía una mayor proximidad de shinobi extranjeros a su alrededor, y fundamentalmente no tenía a ninguno de los dos equipos extranjeros que me habían llamado la atención. Afilado, murmuré para mí mismo mientras me preparaba para despegar. La pantalla hizo una cuenta regresiva hasta 1 y luego se escuchó el sonido de una bocina. Sonreí mientras desaparecía en un destello corporal que me llevó directamente a la base de la colina. Rápidamente comencé a escalar, ignorando la mayoría de los obstáculos y notando su presencia cuando tanto Uzume como Izuku aparecieron detrás de mí en poco tiempo. Llegué a la cima de la colina primero. Uzume me siguió poco después. Toshiro e Izuku la subieron al mismo tiempo. Giré en un movimiento rápido y formé un sello. El siguiente cuerpo que salté fue acribillado a balazos de aire. El clon de agua se estrelló contra el suelo y el genin Mizu con el rebreater saltó inmediatamente después, arrojando un montón de shuriken en mi dirección. Pasé de la foca de pájaro a la foca de serpiente y una pared de barro atrapó los proyectiles antes de que me golpearan. Se vio obligada a terminar su ataque cuando Uzume se lanzó directamente hacia ella y la pateó hacia el suelo. Ella aterrizó en la colina y comenzaron a participar en furiosos taijutsu. Uno de sus compañeros de equipo llegó a la cima de la colina a continuación, pero encontraron a Izuku esperándolos con ojos rojos destellantes. Las siguientes personas en completar el viaje fueron Kizuru y Moikane. Asentí con la cabeza y me puse a trabajar. Primero lo primero, tomé el pergamino que llevaba en la espalda y lo desenrollé. Muy parecido al pergamino que había llevado mi abuelo, era una matriz de sellado complicada que básicamente almacenaba un montón de cosas. Golpeé uno de los sellos, aparentemente al azar, y canalicé mi chakra hacia él. Después de una enorme bocanada de humo de chakra, me encontré sosteniendo un enorme pincel de sellado con un tintero a mi lado. Sonreí, mojé el pincel en la tinta y comencé a pintar el suelo con mis sellos. No era ajeno a las técnicas de barrera. Nadie que hubiera pasado años bajo las órdenes de un maestro de sellado Uzumaki podría afirmar que no estuviera familiarizado con las barreras. Sabía que estaba más familiarizado que la mayoría. Conocía múltiples barreras que servirían a nuestros propósitos. También conocía algunas que serían incluso más fáciles de configurar. Siempre podía configurar algo como la formación de las 4 llamas violetas con algunos clones de sombra, pero existía la posibilidad de que me quedara sin chakra tratando de mantener activo un sello tan poderoso durante toda la tarea. Un shinobi de Suna apareció en mi punto ciego con una espada en dirección a mi cuello. Ignoré el ataque y vi cómo giraba su espada contra sí mismo y se la clavaba en el estómago. Uzume apareció poco después y lo pateó colina abajo. Asentí con la cabeza hacia Kizuru con una sonrisa y le envié mi agradecimiento a Uzume con un movimiento de cabeza. El primero me devolvió la sonrisa, pero el segundo simplemente gruñó. Haz ese sello. Estamos bajo mucha presión, dijo antes de desaparecer hacia otro genin de Suna. Una parte de mí quería estudiar la liberación del viento de Suna en acción, pero no podía perder el foco. Este no era un sello que dominara. No podía dibujarlo con los ojos cerrados, así que tenía que mantenerme muy concentrado en cada pincelada. Especialmente porque estaba dibujando directamente sobre la superficie de piedra de la cima de la colina.
Cuando completé el sello, me volví hacia la bandera que estaba a mi lado y silbé para llamar la atención. Cogí el asta de la bandera y, sujetándola como una jabalina, la arrojé justo en dirección a la plataforma de la que habíamos venido. Unos cuantos shinobis se separaron para perseguir la bandera, y a ambos equipos les resultó más fácil empujar a todos fuera de la colina. Una vez que estuve seguro de que solo quedaban nuestros equipos, golpeé el sello con la palma de la mano y vertí mi chakra en él. Después de eso, comencé a tejer sellos a un ritmo frenético. Carnero, liebre, serpiente, dragón, rata, buey, tigre, liebre, serpiente, dragón, rata, buey, tigre, serpiente, tigre, liebre, caballo, dragón, rata, serpiente, tigre, serpiente, rata, buey, tigre, liebre, serpiente. Técnica de los 5 sellos de la puerta de la barrera. Castillo cerrando 8 puertas, pronuncié. 5 puertas se alzaron a nuestro alrededor. Esa fue la primera etapa. Luego comenzaron a esparcir energía roja en forma de barrera que las unía a todas. Bueno, eso fue un éxito, dije con una sonrisa. Y entonces mi sombra se abultó antes de que una cabeza se levantara de ella. Una cabeza que fue seguida rápidamente por un par de manos. Si la cabeza no hubiera tenido un peinado de piña muy reconocible, entonces la habría estrellado contra el suelo. Shikaime surgió de mi sombra con una sonrisa en su rostro. Ese fue un plan magnífico, dijo. Me di cuenta de que Uzumi quería golpearla en la cara o asarla hasta la muerte con una gran bola de fuego, así que me acerqué y me paré frente a mi prima. ¿Qué estás haciendo, Shikaime? Le pregunté con voz severa. ¿Qué te parece? Me di cuenta de ese plan tuyo y decidí que quería participar, dijo. Esto no funciona con 3 equipos, Shika. La división no es rentable de esa manera, señalé. Ella sonrió. No necesariamente. Solo tengo que estar entre los 5 mejores equipos para salir de este lío. Sonia y Noken están fuera de esta barrera ingeniosa, trabajando para conseguir puntos para nosotros de cualquier forma posible. Esto es solo un seguro. Bueno, parece que tu seguro está arruinando las cosas para nosotros, interrumpió Izuku. Considérelo una venganza por el hecho de que mi lindo primito casi nos mata al final de la primera prueba. Ya me disculpé por eso. No tenía forma de saber que ustedes serían los primeros en llegar. Y tenía plena confianza en que cualquiera de nuestro grupo de año habría podido escapar de eso con facilidad, dije. Había jugado bromas mucho peores a la clase en general durante nuestro tiempo en la academia. Bueno, acepté tus disculpas. Esto es solo una venganza. Ahora estamos a mano, dijo. Me volví hacia el marcador y me di cuenta de que nuestros equipos no estaban ni cerca de los 5 primeros, ya que recibir 6,5 puntos cada 30 segundos sumaría unos 130 puntos para la prueba de 10 minutos, pero eso suponiendo que tuviéramos los 10 minutos completos. Me había llevado 2 minutos y algo de dinero colocar el sello. Eso significaba que perdimos algunos puntos de ese periodo como resultado de tener tantos equipos alrededor. Al calcularlo, calculé que tendríamos unos 110 puntos en toda la prueba si nada cambiaba. En la otra colina, tanto el equipo de Kumo como el de Iwa se peleaban con un desenfreno temerario. El tipo de desenfreno que estimuló algo en mí. La bandera de esa colina estaba actualmente en posesión del equipo de Kumo, pero estaban bajo una presión constante del equipo de Iwa. Ninguno de los otros equipos había decidido siquiera disputar esa colina en particular. Más allá de los que desperdiciaban su energía contra mi barrera, el resto luchaba por la otra bandera por esos 200 puntos. Fue un enfrentamiento tenso en el que los 7 nos miramos fijamente a través de la barrera. Después de 1 minuto, incluso los ninjas de Mizu habían abandonado el intento de romper la barrera para intentar conseguir la bandera. La lucha entre los equipos Iwa y Kumo se mantuvo en un punto álgido. Todos los ojos estaban puestos en el intercambio. La batalla campal que había comenzado en el escenario por la otra bandera también era otra fuente de tensión. Por cómo se veían las cosas, al menos un genin de Kusa había muerto. Un genin de Suna con cierta afinidad con los venenos había incapacitado a todo un equipo de Kiri, y el equipo de Kiri restante se estaba uniendo para lanzar un devastador jutsu combinado para desgastar al grupo de Suna. Sonia y Noken no fueron fáciles de encontrar, pero estaba seguro de que estaban esperando y aguardando el momento oportuno para arrebatar esa bandera en el último momento. Era el tipo de cosas que harían. Sin embargo, me encantaría ver cómo se desarrollaría, ya que estaba claro que el equipo de Uraume estaba ganando la batalla campal tal como estaba ahora. Siempre me había preguntado cómo luciría un Hyuga que se tomara en serio el ninjutsu, y Uraume me lo estaba demostrando. Su ninjutsu de viento era castigador. Kuro era un torbellino mientras él y Shiro arrasaban con la horda que se acercaba con un taijutsu devastador.
Nunca se dejaron estancar por mucho tiempo, y usaron tanto las transformaciones de hombre bestia como de hombre bestia con gran efecto. El chico con el que luchaban podía convertirse en un perro en cualquier segundo y viceversa. Estaban mostrando casi sin ayuda el poder del rico arsenal de Teki Genka y de Konoha. Shiba era el encargado de mantener físicamente la bandera, y lo estaba haciendo con facilidad. Quien lograra pasar a cualquiera de sus compañeros de equipo se encontraría envuelto en una tormenta de insectos. No cualquier insecto, sino bichos criados con un gusto especial por la carne. Un genin Taki había perdido después de que su brazo se comiera hasta los huesos mientras intentaba luchar contra la nube de Shiba. Desde entonces todo el mundo le había dado un amplio margen de seguridad. Pasó otro minuto y tomé una decisión. La barrera consumiría mucho menos chakra de lo previsto, ya que nadie se molestaba en atacarla. Crucé los dedos y un clon apareció en una nube de humo. Se sentó en Seiza para concentrarse en mantener y alterar la barrera según fuera necesario. Me voy, les dije a mis compañeros de equipo. Claramente, ambos habían estado haciendo los mismos cálculos que yo, así que Toshiro asintió mientras Uzume se acercaba para unirse a mí. Si había alguien que comprendiera mi ansia de batalla, esa sería ella. Si había alguien que apoyaría mis acciones, esa sería ella. La barrera se movió para crear un pequeño espacio que no perdí tiempo en atravesar. Ignoré a Izuku y Kizuru cuando se unieron a Uzume y a mí para cruzar la barrera. En este caso, cada equipo lucharía por sí mismo. Supongo que sabes lo que vamos a cazar, dije, volviéndome hacia ella. Su sonrisa era aguda. Saltamos de la colina al unísono. N/A. El caos es una escalera. También es una jaula y un estanque infestado de tiburones, y un millón de cosas más porque así es como funciona el caos. Los próximos 3 capítulos están en el lugar de Trons, mismo nombre de usuario que está aquí arriba, así que siéntete libre de revisarlo si quieres apoyar mi viaje, pero no te estreses si no puedes. Todo aparecerá aquí a su debido tiempo. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 8. Nuestra intrusión en la batalla entre los equipos Kumo e Iwa comenzó con un estallido. Un gran jutsu de bola de fuego potenciado con un gran avance se estrelló en el medio del campo de batalla y ambos equipos actuaron mucho antes de que el jutsu aterrizara. La onda expansiva envió a uno de los ninjas de Kumo a volar por los aires, pero fue atrapado a tiempo por uno de sus compañeros. El resto observó con ojos sospechosos cómo los dos aterrizábamos entre ellos. Uzume estaba a mi espalda. Sentí su alegría por su posición, frente a un grupo de shinobi de Iwa. Miré al equipo Kumo con una sonrisa en mi rostro. Di una palmada y la tierra vibró por un segundo. Fueron lo suficientemente inteligentes como para apartarse de las púas que surgían del suelo donde habían estado parados, pero eso había sido parte de mi plan. Los obligó a separarse. Ya no era un frente único e intachable. Fui a por el chico esbelto, que parecía el más débil del grupo. Reaccionó a tiempo a mi aproximación, puso una mano sobre la espada que llevaba en la cintura y la desenvainó con un movimiento rápido. Laído. Sin embargo, fue la reacción equivocada. Sakumo también manejaba una espada y lo hacía con una variedad de estilos. Yo había estado en esta situación cientos de veces antes y sabía exactamente cómo reaccionar. Me agaché bajo la espada con un estallido de velocidad y entré en su espacio, eliminando la ventaja de alcance que la espada le daba y sin darle el tiempo o el espacio para volver a girar su espada. Mi primer ataque fue un tiro en sus pulmones. 2 dedos con chakra en forma de daga se clavaron en su cuerpo en 8 simples movimientos. Cuando terminé, se desplomó en el suelo, inconsciente. Me di la vuelta y atravesé 2 sellos antes de exhalar una auténtica tormenta de viento. El chakra del viento destrozó el jutsu de relámpago que me habían enviado antes de que atravesara otro conjunto de sellos. Mis 2 adversarios restantes se vieron obligados a esquivar mis balas de aire. Escuché la risa de Uzume y me encontré sonriendo contra mi voluntad. Una amplia sonrisa que se negaba a desaparecer, sin importar cuánto intentara ser serio ante el momento. Su alegría era contagiosa. Tejí otro par de sellos, escupiendo 2 bolas de barro para frenar a mi oponente mientras corría hacia mí. Esta vez, fui tras el del pelo bicolor. Conocido o no, él caería. Manejaba su espada mejor que su compañero de equipo. Sus movimientos eran más precisos y era mucho más inteligente al respecto. Cada paso que daba para ponerme en guardia era acompañado por un paso similar hacia atrás. Era casi como un baile, hasta que me vi obligado a agacharme para evitar que su compañero de equipo me decapitara por detrás. Finalmente, ella había esquivado la parte del campo de batalla estropeada por el barro.
Ambas espadas de repente destellaron con una descarga de relámpagos, cegándome momentáneamente. En un instante, ejecutaron la segunda parte de la combinación mortal. Ambas espadas se hundieron en mi piel. Piel que se doró antes de formar un barro duro que mantuvo el control sobre sus espadas. Me levanté del suelo un poco y sonreí mientras golpeaba el suelo con mis manos. Liberación de la tierra. Pantano del inframundo, grité. El señor Cabello bicolor se había apartado del camino desde el momento en que se dio cuenta de que no podía quitarle su espada al clon. Su compañera de equipo perdió unos segundos preciosos tratando de liberar su espada. Hizo toda la diferencia, ya que estaba sumergida hasta el cuello en el barro oscuro. Y entonces hubo uno. XXXXXXXX. Una cosa que había aprendido al tener a los prodigios de ambos clanes en su equipo era que los Uchiha y Senju no eran tan diferentes como les gustaba aparentar ser. Eran dos caras de la misma moneda, sin duda. Shorirama generalmente tenía una energía más agradable que Uzume, pero eso no quitaba nada de las similitudes que existían entre ellos. Por un lado, su sed de sangre. Desde el segundo momento en que su estudiante Senju había observado la pelea entre los equipos Kumo e Iwa, pudo percibir los pensamientos que corrían por su mente. Quiero participar en eso. Lo que separaba a Shori de Uzume era que Uzume sería mucho más directa con su pensamiento y honesta consigo misma. Estaba ansiosa por unirse a la pelea porque eran fuertes. Shorirama se le ocurrirían 1.000.000 de razones para explicar por qué iba a hacer lo que haría. El resultado final fue el mismo. Dejaron al pobre Toshiro para que mantuviera el fuerte en esa barrera suya y saltaron directamente a unirse a la pelea. Probablemente les quitarían puntos por eso cuando llegara el objetivo secundario de estos exámenes, pero si era honesto consigo mismo, estaba perfectamente bien con eso. No estaban listos para volar del nido. No hasta que pudieran trabajar juntos. Cuando lograron atacar a sus objetivos sin estorbarse, le avergonzaba decir que se sentía orgulloso de ello. Era una señal del progreso que habían logrado en un año, pero ya podía ver cómo su enfoque era defectuoso. Ni siquiera defectuoso porque no supieron planificar la estrategia correctamente. Esa habría sido una bestia completamente diferente con la que lidiar, pero era defectuosa porque sabían lo que debían hacer, pero nunca lo consideraron porque requeriría que trabajaran juntos. Enfrentarse a equipos organizados era una estupidez. Un mejor enfoque habría sido atacar a los 6 al mismo tiempo como un grupo de 2. Separándolos de tal manera que algún ninja de Iwa terminara con algún ninja de Kumo, y luego aprovechar el caos inherente a eso. Y eso era solo si eran demasiado impacientes para dejar que pelearan entre ellos y tomar el premio cuando estuvieran exhaustos. Este plan de enfrentarse a 2 equipos compuestos al mismo tiempo era más arriesgado. No demasiado arriesgado, claramente. Enmendó internamente sus pensamientos cuando vio a Shori comenzar el combate con el equipo Kumo. Era una situación clara en la que él era un luchador superior a ellos, y también en la que su trabajo en equipo era terrible. Probablemente lo habría pasado peor si hubiera tenido que luchar contra ellos uno por uno. Sin embargo, Sakumo sabía cuánto sentido tenía. Kumo solo operaba en equipos de 2 hombres. Estaba claro que se estaban viendo obstaculizados por la introducción de un tercer compañero de equipo que no encajaba en la dinámica. Decidió que la batalla prácticamente había terminado cuando vio que el segundo compañero de equipo era derribado por el jutsu de Shori, pero eso resultó ser inexacto. Con un sonido chirriante, la chica atrapada en su jutsu del pantano del inframundo surgió del suelo con una mano en su espada. Ella y la adolescente más joven con cabello de 2 colores se enfrentaron a Shori, con miradas cautelosas en sus rostros. Por otro lado, Uzume estaba teniendo un tiempo menos fructífero contra el equipo de Iwa. Todavía no había sido rechazada mientras se lanzaba de shinobi a shinobi. El de cabello rojo la combatió con un dominio suave sobre una forma interesante de liberación de lava. El otro era uno del que había sido informado. Kitsuchi. El hijo del mismísimo Tsuchikage. Usaba la liberación de tierra con casi tanta habilidad como Shorirama, pero se manifestaba de manera diferente. Donde Shori usó su talento para aprender tantos jutsu como fuera posible y aplicar cada uno de ellos de formas únicas, Kitsuchi estaba más enfocado en aprender algunos jutsu y poder aplicarlos de formas únicas. Podía levantar paredes con pisotones de sus pies y usar esas mismas señales para convertir dichas paredes en púas que enviaba volando hacia el estudiante de Sakumo. Solo el uso magistral de Uzume del flujo de relámpagos con su Gunbai le permitió luchar contra su ofensiva. La tercera compañera de equipo siguió corriendo a través de los sellos y frunciendo el ceño mientras no aparecía ningún efecto.
La suposición de Sakumo era que era una especie de especialista en genjutsu. El Sharingan y estar en el mismo equipo que Toshiro y Shorirama hacían muy poco probable que hubiera un genin por ahí capaz de atrapar a Uzume en su genjutsu. La chica Iwa probablemente lo tendría más fácil para perseguir a Shori con su genjutsu. Tenía el control sobrenatural del chakra yuga que lo hacía altamente resistente al genjutsu, pero definitivamente no era inmune. Ni siquiera cerca. Con un movimiento de su Gunbai, Uzume envió 2 lanzas de piedra a la distancia y se lanzó directamente hacia la chica genjutsu con el arma en alto. Ella retrocedió, tratando de retirarse de la sonriente Uchiha. Esquivó el movimiento de la chica, se vio obligada a agacharse y recibir una patada en la cara por sus problemas. Un muro se levantó entre Uzume y su objetivo, pero no se lo negarían. Con un empujón, atravesó el muro y continuó su avance. Su abanico de guerra se arqueó hacia abajo para dar el golpe final, pero la pelirroja lo sustituyó por su compañero de equipo. Uzume se lanzó hacia atrás y apenas logró esquivar el torrente de lava que se dirigía hacia ella. Volvió al punto de partida, apretó los dientes y volvió a levantar el abanico de guerra. Shori tejía sellos a un ritmo rápido, apenas logrando mantener al dúo de ninjas de Kumo lejos de él con un rápido ninjutsu. Había abandonado el uso de la liberación de la tierra después de que demostraron estar más que dispuestos a cortar todo lo que enviara con el flujo de chakra de naturaleza relámpago. Era casi ridículo como el flujo de chakra era una técnica avanzada reservada para los chunin más experimentados, pero había 3 genin en la azotea que mostraban familiaridad con la técnica. Nunca había visto a Shori usarlo, pero estaba casi seguro de que podía. Especialmente porque Uzume había demostrado competencia con la técnica. El duro Kumo se lanzó hacia él, pero se vieron obligados a esquivar una ráfaga de balas de aire. Tuvieron cuidado de no separarse después de que su primer compañero de equipo fuera derribado. Cuando ambas peleas comenzaron de nuevo, sonó la chicharra. 1 minuto más. Casi de inmediato, el ninja de Kumo perdió todo interés en Shori y se dirigió a la posición de Iwa. Uzume saltó a un lado para evitar quedar atrapado entre ambos equipos. Abrí mi arco. Uzume me miró como si no pudiera creerlo. Le sonreí. Este era el momento. El momento de demostrar que todos estaban equivocados. Demostrarles exactamente lo que sabía. Incliné la espalda y apunté mi flecha al cielo. Inhalé. Exhalé, disparé la flecha con mi aliento. Voló por el aire unos metros antes de inclinarse bruscamente hacia abajo. Una cosa que había aprendido temprano en la vida era que no tenía la liberación de madera. Por supuesto, lo sabía. El clan lo comprobó. Tenía la afinidad adecuada, pero simplemente no podía comprender la fórmula para formar la liberación de madera. Siempre que lo intentaba, terminaba formando barro. Barro sucio. Barro inútil. Cualquier nota que mi abuelo hubiera dejado sobre el asunto no había sido clara y solo 2 pasos más allá de ser inútil. Estaba seguro de que la única razón por la que Tobirama nunca se había molestado en tomar mejores notas era el hecho de que todos pensaban que tenía al menos un siglo en él cuando murió. La única razón por la que las notas estaban a 2 pasos de ser inútiles y no del todo inútiles era por lo que significaban para mis flechas. La madera de cada flecha estaba hecha de árboles Ashirama. En ese momento, yo tenía la colección privada más grande en fideicomiso para el clan Senju. Comprar cosas con fondos del clan tendía a tener ese efecto, incluso si estaba comprando la tierra de mi propio tío abuelo. Sus notas me habían enseñado cómo interactuar con el chakra que había dejado atrás en cada una de sus creaciones. No podía hacer nada demasiado impresionante con ellas, pero controlar el flujo de una flecha telequinéticamente dentro de ciertos límites era fácil. Y entonces la flecha desafió la física y cayó sobre mis enemigos como un meteoro. Entonces apareció el segundo beneficio de aprender a interactuar con el chakra de mi abuelo. Con el conjunto correcto de sellos y la cantidad correcta de control de chakra, podía lanzar jutsus a través de las flechas a distancia. Chasqueé los dedos y una flecha se convirtió en docenas. Los ninjas de Kumo e Iwa, que anteriormente estaban al borde de volver a luchar, se dispersaron para evitar el ataque. El nieto del Tsuchikage golpeó el suelo con las palmas de las manos y formó una cúpula de tierra para protegerse a sí mismo y a la bandera de mi ataque. Juego. Listo. Partido. Pensé para mí mismo mientras chasqueaba los dedos una vez más. Las flechas, ya en el aire, brillaban con chakra azul cuando activé un flujo de chakra de naturaleza viento rudimentario en algunas de ellas. Las pocas que se disponían a golpear su cúpula.
Tal vez fue la advertencia gritada de su compañero de equipo, o tal vez fue algo de sus propios sentidos, pero sentí que Kitsuchi usó apresuradamente un jutsu de sustitución para escapar de la trampa mortal que había creado para sí mismo. Mis flechas atravesaron la cúpula y gran parte del paisaje circundante. Ante el asombro de mis oponentes, sustituí una de mis flechas, devorando la retroalimentación de chakra con una mueca, y agarré la bandera. El cuerno sonó una última vez al mismo tiempo que yo levantaba la bandera para que todos la vieran. La bandera, roja como la armadura que llevaba. La reacción fue instantánea. Si había algo que podía enfurecer a los civiles, era la magia ninja que sucedía demasiado rápido para que ellos la entendieran realmente, pero lo suficientemente lento para que se dijeran a sí mismos que lo hacían. Gritaron mi nombre. No mi primer nombre, eso habría sido pedir mucho, pero mi apellido. Senju, Senju, Senju. Sus voces gritaban a los cielos. No solo los civiles de Konoha, incluso. Pude ver a algunos que me habían acusado de hacer trampa después de esa broma al final de la primera etapa, uniéndose a otros para gritar mi nombre. Era una sensación embriagadora, no podía negarlo. Y me quedé allí, disfrutándolo. Había alguien a mi lado. Me di vuelta y vi a Uzume mirándome con una ceja levantada. No dejes que se te suba a la cabeza, tonto. Ahora gritan tu nombre, pero gritarán aún más fuerte para verte perder la cabeza más tarde, dijo. Asentí con la cabeza. Nos dimos vuelta al unísono y comenzamos a regresar a Toshiro. Jiraiya estaba diciendo algo. No podía distinguir las palabras, pero podía ver lo que se mostraba en el tablero. Equipo Shorirama, 389 puntos. Equipo Kitsuchi, 218 puntos. Equipo B, 210 puntos. Equipo Uraume, 200 puntos. Equipo Izuku, 174 puntos. El equipo de Izuku solo tenía unos pocos puntos más que Shikaime. Claramente, esto se debía a que sus puntos solo empezaron a contar después de que ella se mostró en la colina, mientras que el equipo de Izuku había estado allí mucho más tiempo. También fue interesante notar que Uraume había ganado la batalla real por la bandera en el campo. Era algo que nunca había visto venir. Sabía que ella era fuerte. Todo su equipo era respetablemente fuerte para un equipo de Genin, pero no habría pensado que el combate abierto fuera una especialidad de ellos. Toshiro se dio cuenta de dónde estaba mi atención cuando se unió a Uzume y a mí. Sonreí cuando me entregó mi pergamino y comenzó a hablar. El equipo de Uraume fue una gran sorpresa porque lograron mantener la bandera durante tanto tiempo. La perdieron ante Chon y Inoken por un tiempo. Y luego Kizuru e Izuku se la robaron a esos dos. Izuku se lo pasó genial luchando contra todos los que se acercaban, mientras que Kizuru la mantuvo oculta con Genjutsu. En realidad, parecían estar a punto de ganar todo, y luego Uraume pudo guiar a sus compañeros de equipo a través del Genjutsu de Kizuru mientras Izuku estaba ocupado luchando contra todos los demás. 3 contra 1, nunca tuvo una oportunidad. El timbre sonó inmediatamente después, y Uraume simplemente comenzó a girar y creó esta cúpula de barrera de chakra alrededor de ella y la bandera. Nadie pudo acercarse hasta que terminó el evento. Asentí ante su explicación. Nunca te había visto usar tus flechas de esa manera, me dijo. Por supuesto, tengo algunos trucos bajo la manga, respondí. Damas y caballeros, un comunicado urgente de la caja Kage. La voz de Jiraiya sonó más fuerte que antes y envió un silencio entre la multitud. Pude ver el sombrero de mi tío abuelo, pero poco más debido a lo lejos que estaba. Caminó hacia adelante, hasta el borde de la caja. Aplaudí el hecho de que fuera lo suficientemente valiente como para darle la espalda a 4 de los shinobi más fuertes del mundo entero. Pero si era honesto conmigo mismo, sabía tan seguro como cualquier otra cosa que no había forma de que mi tío abuelo tuviera al verdadero él en esa caja de muerte. Probablemente era un clon de sombra. El verdadero él estaría cerca, pero no en ese tipo de posición. Genin de las naciones elementales. Han sido más que ejemplares hoy. Fenomenal. Increíble. Espectacular. Magnífico. Hay 1.000.001 apelativos que podría otorgarles a todos ustedes, y cada uno de ellos sería igualmente apropiado. No hace falta decir que todos ustedes han hecho que sus países se sientan orgullosos. Levanten los hombros en alto solo por ese hecho. Todos ustedes también me han hecho sentir orgulloso. De mi nieto y heredero de Horishiwa de Kusagakure, cada uno de ustedes me ha demostrado que la fe que mi hermano tenía en las generaciones venideras no estaba fuera de lugar. Los subestimé a todos en mi planificación. Esperaba que este fuera un evento que pudiera abarrotarse en un solo día. Les doy crédito a todos por demostrar que un anciano como yo estaba equivocado. Estaba equivocado.
El día ya está atrasado, y después de la apasionada exhibición que hemos visto, me atrevo a decir que la mayoría de ustedes estaría más que exhaustos. Hizo una pausa en eso, y habría jurado que su atención estaba en mí por ese segundo. Sin embargo, tenía razón. Entre la barrera y el truco con las flechas, estaba prácticamente agotado. Por eso, les propuse una idea a mis compañeros Kage. Una que estaban más que dispuestos a aceptar. El evento se pausará por hoy y se reanudará mañana por la mañana con la tercera y última etapa, un torneo. Para compensarlos por tomarse aún más de su tiempo, mis compañeros Kage aceptaron mi otra propuesta. Quien quiera que emerja como el vencedor del torneo de mañana habrá comenzado el día como un genin, pero lo habrá terminado como un chunin. Damas y caballeros, bienvenidos a los exámenes chunin. Genin, que las probabilidades estén siempre a su favor, dijo. La emoción era tangible. Me costaría cortarla con un kunai si lo intentara, era muy espesa. Regresó a su asiento entre un aplauso entusiasta, y todo a mi alrededor eran susurros y conversaciones murmuradas. Me volví hacia mis compañeros de equipo, a punto de decir algo. Guárdalo. Nos vemos mañana, tonto. Uzume desapareció en un shunshin. Sonreí con cariño y seguí su ejemplo. Mi tío abuelo tenía razón. Se estaba haciendo tarde. Ya era de noche y yo estaba ansioso por llegar a casa y buscar algo para comer. No había mucho entrenamiento que pudiera hacer con lo cansado que estaba y lo tarde que estaba el día. Eso significaba que volví a casa sin hacer nada para cenar rápido e irme a la cama. Con suerte, despertarme más temprano mañana me daría tiempo para diseñar estrategias contra mis probables oponentes para el torneo. Fui a la academia con 8 de los otros participantes y pasé algún tiempo luchando contra otros 3. El equipo de Iwa era del que menos sabía, pero aún así tuve la oportunidad de verlos luchar en su gran duelo con el equipo de Kumo durante la segunda prueba. Sabía que el de cabello rojo tenía lava, el grande podía usar la liberación tierra casi tan bien como yo, y el último era su especialista en genjutsu. Eso fue suficiente para hacer un plan muy básico contra cada uno de ellos que se convertiría en algo más complejo a medida que avanzaban las peleas, y pude ver más y más de ellos. Bienvenido de nuevo, Shorirama-sama, le hice un gesto a la ordenanza Yuga para que se apartara y entré para empezar a preparar mi cena. Cocinar era una especialidad de mi antigua vida, y rápidamente aprendí que la mejor comida que obtendría en esta casa era la que yo misma preparaba. Mi madre tenía una casa en la que solo vivían Hyuga como parte de su acuerdo matrimonial y, por alguna razón, los Hyuga parecían preferir que su comida fuera tan insulsa como sus personalidades. Tu madre quiere verte, oí que decía una de ellas y me giré bruscamente. No podía ser a mí a quien se dirigía, pero sus palabras estaban claramente dirigidas a mí. ¿Quién? Seguramente había oído mal. Tu madre, la señorita Inori-sama, ha pedido verte, aclaró, pero sus palabras seguían sin tener sentido para mí. Ningún sentido en absoluto. Debes estar equivocado, dije dándome la vuelta. Me dejó muy en claro sus intenciones. Me pidió que te enviara a su habitación en cuanto regresaras, dijo de nuevo. Júralo. Júralo por tu vida, exigí. Lo juro, me alejé de la cocina, el apetito se esfumó tan rápido como la compostura de un Toshiro ante una mujer hermosa. Mi casa era una de las más grandes del complejo Senju. Era un amplio dúplex que ocupaba una enorme extensión de terreno. Estaba construida al estilo tradicional Senju con madera que resonaba en mí cada vez que ponía mis dedos sobre ella. Hashirama la había construido él mismo. La planta baja albergaba las habitaciones de servicio y las cocinas, mientras que el piso superior era donde se suponía que residía la familia. Mi madre tenía toda el ala este para ella sola. Una sala de arte, una sala de música, una biblioteca y enormes dormitorios para asegurarse de que todo lo que pudiera necesitar estuviera dentro de la casa. Yo me quedé en el ala oeste. Había 7 habitaciones en el ala oeste. Me quedé en la misma en la que siempre había estado. Una de las otras habitaciones pertenecía a mi niñera, pero ya no me quedaba una cuando me uní a la academia. Así que el resto del ala estaba vacía. La verdad era que, más allá del personal, la casa estaba casi vacía la mayor parte del tiempo. El personal que probablemente no conocía tan bien como debería. No fue del todo culpa mía, ya que mi madre hacía que me los cambiaran cada año más o menos y yo solo venía aquí a dormir. El resto del tiempo lo pasaba en casa de la abuela Mito o en la biblioteca del clan. Sin hablar del tiempo que pasaba en misiones o en entrenamiento. Al subir las escaleras, me dirigí directamente al ala este. Izquierda, derecha, izquierda, nunca antes había prestado tanta atención a mis pies.
Siempre caminaba tan ruidosamente. Sentía que cada paso que daba sobre las tablas de madera crujía. Ni siquiera podía aplicar chakra a mis pies para amortiguar los sonidos como lo haría instintivamente. Mi madre era extremadamente sensible al chakra. Estoy aquí. Adelante, escuché su voz desde la sala de arte y entré para encontrarla inclinada, mirando fijamente un cuadro. Era un sol rojo que dominaba el pueblo. Inclinarse hacia un lado para mirar por la ventana que estaba frente al caballete me permitió ver que así era como se veía el pueblo en ese momento al atardecer. Más allá del color del sol, por supuesto. Al acercarme, pude notar algunas diferencias. Por un lado, faltaban algunos edificios. O faltaban o habían sido reemplazados por algo más. Parecía casi aleatorio. Por unos segundos, al menos. Antes de que me diera cuenta de lo que todos esos edificios tenían en común. La torre Okage fue reemplazada por un patio de juegos. La academia había desaparecido. Era solo otro edificio plano genérico. También faltaban los cuarteles. Lo mismo con la armería de la aldea. Había eliminado todo lo que identificaba a Konoha como una aldea shinobi. Me alegro de verte tan bien, madre, dije cuando noté que el silencio entre nosotras se había vuelto incómodo. Ella tarareó en respuesta. Cuando temí que esto se convirtiera en uno de esos, volvió a hablar. Vi tu actuación en la exposición, empezó. ¿De verdad? No sabía que te habías ido de casa, respondí. Tampoco la había visto entre la multitud. Claro, no había estado prestando mucha atención, pero algo me decía que habría notado la presencia de la princesa Yugas y hubiera aparecido. Mi madre sería el centro de atención en cualquier edificio al que entrara. Habría habido demasiada gente mirándola en el estadio como para que yo no me diera cuenta. Señaló detrás de mí y noté una pantalla en la pared. Parecía un televisor de mi vida pasada. Caminé hacia adelante y noté que estaba cubierto de focas. Tu abuela me trajo esto esta mañana. Insistió mucho en que viéramos tu actuación juntas. No aceptaba un no por respuesta, dijo y me tragué la risa. Eso sonaba exactamente como Mito. Espero que hayas disfrutado el espectáculo entonces, dije. Te has vuelto más fuerte. Mucho más fuerte que tu padre y yo a tu edad. Tu abuela dice que a veces le recuerdas a su marido, respondió ella, y yo resistí el impulso de pavonearme ante el elogio. No era una preadolescente. Estaba por encima de todo eso. Pero, de alguna manera, parecía que no lo era. En contra de mi voluntad, sentí que una calidez florecía en mi pecho. Detestaba el control que esta mujer tenía sobre mí. Gracias, dije con una reverencia. No reconocer el cumplido hubiera sido de mala educación. En caso de duda, apóyate en el entrenamiento de etiqueta Yuga para superar las cosas. ¿Abandonar qué? ¿Dejar el qué? Ser un shinobi. Lo vi con mis propios ojos hoy. Eres fuerte, serás uno de los más fuertes en tu mejor momento, pero eso no es algo bueno. La fuerza invita al desafío. Fue la fuerza de tu padre la que hizo que iba a enviar a un escuadrón de la muerte tras él, incluso cuando la guerra básicamente ya había terminado. Fue la fuerza de tu abuelo la que hizo que enviaran asesino tras él hasta que su cuerpo simplemente no pudo seguir el ritmo. Espera, ¿a dónde vas? Vuelve aquí, Shorirama. Soy tu madre. Te ordeno que regreses aquí. Su voz se ahogó cuando cerré de un portazo la puerta de la casa detrás de mí. XXXXX quería decir que había pasado una noche difícil para dormir, que las palabras de su madre lo mantenían despierto, pensando en lo que ella había dicho y lo que ella quería, pero eso habría sido una mentira. Durmió como un bebé. En el momento en que llegó a la casa de la abuela Mito y subió a su habitación, perdió el conocimiento desde el momento en que su cabeza golpeó la mesa. De hecho, tuvieron que despertarlo para cenar porque nadie podía dormir en la casa de la abuela y atreverse a saltarse una comida. Para ella, la mera sugerencia era un anatema. Y así, medio dormido, se vio obligado a sentarse a cenar con su prima y su abuela compartida. Incluso había estado tan cansado que no había podido molestar a Tsunade sobre la razón por la que había estado pasando cada vez más tiempo en casa de su abuela. Sin embargo, esos eran arrepentimientos del día anterior. Este era un nuevo día. Un nuevo día para que él grabara su nombre en los libros de historia. A veces le hacía preguntarse por qué era así. Las palabras de su madre no le habían afectado en toda la noche, pero eran lo primero que pensaba al despertar. Se había inscrito en la Academia Shinobi y se había entrenado hasta el cansancio para asegurar su supervivencia en las guerras que se avecinaban, pero ¿era eso realmente necesario? ¿De verdad necesitaba preocuparse por cosas así? Su madre tenía razón, en cierto modo. Podía retirarse ahora mismo y convertirse en civil.
El clan Senju tenía recursos de sobra que le permitirían vivir en el lujo durante el resto de sus días. En cuanto a ser enviado a la guerra, estaba seguro de que Tobirama no sería tan cruel como para enviar a su sobrino civil a la guerra. Hiruzen definitivamente no iba a hacer eso con el jefe del clan Senju. Literalmente, todos sus problemas se resolverían si se marchaba ahora. Y entonces cerró los ojos y el pensamiento de una luna roja lo trajo de vuelta a la realidad. En el canon, Naruto y Sasuke habían hecho un buen trabajo lidiando con eso, pero muchas cosas habían acabado siendo cuestión de suerte al final. ¿Cuál era la garantía de que Kakashi existiría en este universo? ¿O cuál era la garantía de que sería el mismo tipo de persona? No había ninguna. Había tantas cosas que podían salir mal. Tantas formas en las que Naruto y Sasuke podían dejar de existir. Mi presencia significaba que Mito viviría un poco más y entonces Kusina no sería llamada de Uzushigakure a tiempo para ser compañera de equipo con Minato. Mi presencia significaba que Sakumo no conocería a su esposa. Tal vez incluso ser un sensei de mi equipo había hecho que el hombre fuera un mejor padre para su hijo. Así Kakashi sería. Hola a todos. Quiero compartir una emocionante noticia. He creado un servidor de Discord exclusivo para los miembros de nuestro canal. Para unirte, debes ser miembro del canal y tener más de 3 días de membresía. Una vez cumplas con este requisito, recibirás un enlace para acceder al servidor. Estoy muy emocionado de poder interactuar más con todos ustedes y crear una comunidad aún más fuerte. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Nos vemos en Discord.